Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Ruido. Ya nos encontramos en el capítulo 49, ya mero llegamos a los 50. Y bueno, esta campaña judicial, que sí que ha hecho mucho ruido, seguimos entrevistando a diferentes actores políticos que están participando en este proceso. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Hernán Vega Burgos. Quédense con nosotros, tenemos muchas cosas de qué platicar. Estamos haciendo ruido. Hola Hernán, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación para esta entrevista. Es un placer tenerte aquí en Harto Ruido. Hola, Ever, pues muchísimas gracias, muy buen día. La verdad el gusto es mío con este proyecto pues tan destacado que tienen, ser parte de este programa número 49. Muchas gracias, Hernán. Oye, pues yo quisiera empezar con una pregunta que yo creo que es que ha dado revuelo desde que inició todo este andar rumbo a la transformación del Poder Judicial. ¿Realmente era necesaria esta reforma judicial? Bueno, la verdad es que yo comulgo totalmente con ella, ¿no? En primera instancia, el contexto de la ciudadanización del Poder Judicial es algo importante. Hemos sido testigos de casos muy lamentables de nepotismo, de extremadamente número de familiares que convergían en los órganos de impartición de justicia, es decir, en un colegiado, por llamarle el colegiado A, los familiares de esos magistrados trabajaban en el colegiado B, viceversa, cosas de ese tipo, ¿no? Llegar a un lugar dentro del Poder Judicial necesariamente tenía que ser así, y eso me parece que es una de las grandes virtudes de esta reforma, que permite a ciudadanos, abogados, desde luego, con una preparación importante, porque habría que destacarlo, ¿no? Estudios de educación superior, estudios de licenciatura con promedios de muy buen nivel, poder llegar a una posición de esta. Sí, porque parecía que el único requisito para poder entrar a trabajar, a chambear en el Poder Judicial es que seas pariente de un magistrado, de un juzgador, de un juez, ¿no? Así se contemplaba antes, ¿no? Cuando menos era la visión generalizada, ¿no? Yo sé que hay gente que también ha hecho su esfuerzo, gente que ha luchado, que ha logrado por sus propios méritos estar ahí, pero la generalidad no, era el papá se jubilaba y el hijo o la hija lograba entrar a un puesto de privilegio y después ir creciendo a una velocidad muy rápida, ¿no? Esa era una de las premisas para impulsar esta reforma, pero también hay otras, ¿no? Acercar el Poder Judicial a la gente, democratizarla, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Me parece que sí, me parece que es muy importante acercar el Poder Judicial a la gente porque en lo específico, habían magistrados que no tenían ningún compromiso social. Tenían un compromiso con la gente que los nombró, quien los propuso en una terna, quien negoció su aprobación dentro de esta terna, y el compromiso con la ciudadanía pues no existe. O sea, mucha gente... Lo único que le debían era el gobernador que lo propuso. Y a los que le votaron por órdenes de otra persona, ¿no? Pero eso hacía que nunca se pararan en un juzgado, que nunca se pararan a tramitar algo, que nunca fueran en sí garantes de que la impartición de justicia sea pronta, expedita, pero lo más importante, cercana a la gente. Eran personas muy alejadas del contacto social. Encerrados en su oficina ya, ¿no? Totalmente, ¿no? Como si la sociedad fuera totalmente ajena, ¿no? Sin perder de vista que como uno de los poderes del Estado, precisamente el mandato constitucional es que hay que servir al pueblo, ¿no? Que eso es lo importante. Es un sacudón para el Poder Judicial esto, ¿verdad? El hecho de que ahora los que quieran ser magistrados pues tengan que salir a la calle, tengan que dar la cara, tengan que pedir el voto y tengan que ser sí o sí cercanos a la gente. Y tengan que comprometerse. Lo que tú dices de dar la cara es un compromiso, ¿no? Porque uno no solo va a pedir el voto, sino va a ofrecer algo a cambio de este voto, ¿no? Pues el dinamismo, cada quien con sus propuestas, ¿no? Pero me parece que se va a crear un compromiso con la sociedad muy importante de tener que responder, porque si no luego vendrá la exigencia de todas aquellas personas que fueron testigos de los ofrecimientos y que si se quedan en el tintero, pues se lo van a poder reprochar, ¿no? ¿Y qué ha implicado para usted salir a la calle a pedir el voto? Porque bueno, al final de cuentas, creo que todos los que están participando en este proceso judicial, pues no habían sido candidatos antes para un puesto de representación popular. ¿Qué ha implicado para ustedes? Mira, para mí es una experiencia totalmente nueva. La verdad es que he caminado mercados, he caminado plazas,
he caminado colonias, he caminado ferias populares y la verdad es que sí nos enfrentamos ante un poco conocimiento de la gente, de lo que viene, pero también he experimentado una recepción muy cálida. El hecho de dar la cara, el hecho de pararme con las personas, el hecho de poder caminar por cualquier lugar repartiendo un volante, recomendando que nos sigan en redes, platicando de las propuestas, enriquece como persona el hecho de ver qué tan lejana se siente la justicia para muchos de ¿Se lo ellos. dicen? Sí, claro, de repente nos ha tocado en el caso de la visita a Motul de gente que lamenta tantos años de esperar una resolución. Cuando estuvimos en Teabo me tocó sentarme con gente, pues la verdad muy humilde, muy preocupadas porque hay algunas demandas porque se les pasó pagar, digo, no tuvieron el dinero para pagar un celular que sacaron en una tienda de abonos y que los están atosigando con cartas, con amenazas y percibes cómo la gente pierde la tranquilidad cuando tiene algún problema judicial. Eso es vital, ¿no? Que cuando la gente, eso ahorita con lo de teléfonos celulares, el propio, creo yo, mi punto de vista, que el propio Poder Judicial ha sido el responsable de que la gente no conozca cuál es el trabajo del Poder Judicial, que exista temor cuando de repente te amenazan con mentiras, ¿no? Te voy a meter a la cárcel, te voy a quitar tu casa. Y en el peor de los escenarios, cuando sí sucede eso, porque la gente no tiene ni siquiera los recursos para poder pagar a un abogado, para poder enfrentar una acción legal. Entonces, coincido con usted de que la gente siente muy lejana la justicia y muy lejano a los juzgadores, ¿no? Y creo que de lo que tú dices, Herbert, hay una cosa muy rescatable. O sea, hay despachos de cobranza que han usurpado funciones que le corresponden al Poder Judicial. Claro. O sea, que ponen cartas inverosímiles con una redacción que para un abogado da risa, claro, pero que para un ciudadano normal asusta, claro. Se pierde la tranquilidad de toda la familia y las llamadas y todo este tipo de cobranza sumamente agresiva y antiética sobre todo, porque ilegal, porque les están poniendo fragmentos parciales de disposiciones legales como si una deuda pudiese desencadenar en un procedimiento penal, cuando mucha de esta gente no se está negando al pago. Lo que se está negando es a un cobro de intereses excesivo y a un cobro de gastos de cobranza, pues totalmente antipatrióticos. Ese es un pequeño ejemplo de lo que la gente, la percepción que la gente tiene de la justicia o la injusticia, ¿no? Es lo que le duele a la gente. En estas caminatas, en estos recorridos, mucho más en el interior del estado, eso es lo que la gente se duele. Se duele de eso, se duele de que nos topamos con unos casos de gente que el abuelito está ya por fallecer, lamentablemente cuestiones de edad, pero el abuelito es parte de un intestado, ¿no? Entonces, si ni en esa generación se pudo rescatar la propiedad de un bien, pues imaginemos lo que espera, ¿no? Entonces, sí hay una dilación innecesaria en los términos que desde luego yo no en ningún momento he dicho que sea responsabilidad de los técnicos, ni mucho menos del personal que hace posible la impartición de justicia. Ellos cada vez son los mismos, pero cada vez con más expedientes. El Poder Judicial en Yucatán creció en áreas administrativas muchísimo, en burocráticas, pero en la parte técnica judicial está estancado, ¿no? Que también es otra cosa que creo que vale la pena rescatar y de lo que me he enfrentado, ¿no? Ver cómo se ha abandonado ahora sí que a la materia prima del Poder Judicial, que son los técnicos, los actuarios, los secretarios. Les cargan mucho trabajo, ¿no? Muchísimo. Ellos siguen teniendo cualquier cantidad de expedientes, son los mismos, trabajan horas extras, trabajan un montón de tiempo. No solo no se las pagan, sino que además ven con desdén cómo se generan plazas en otro tipo de áreas, que no digo que no sean importantes, pero creo que el crecimiento prioritario. Con sueldazos, ¿no? Además, claro. O sea, yo eso lo voy a decir, no lo voy a decir Hernán, pero yo sí vimos que terminó el gobierno panista de Mauricio Vila Dosal y muchos de los que tenían puestos directivos en su gobierno, al día siguiente ya tenían puestos directivos en el Poder Judicial de Yucatán. Claro, o sea, digo, eso es una realidad, está en la prensa, se ha hecho público, pero eso le molesta a la gente, a los trabajadores. Desde luego, porque están viendo
que un actuario, después de presentar exámenes, después de cubrir interinatos, etcétera, logre una posición donde una persona de la ayudantía de la burocracia dorada del Poder Judicial gana más. Y eso es algo terriblemente injusto. Y no estoy diciendo que debamos de combatir o suprimir áreas importantes como la transparencia, como la unidad de equidad de género, como la unidad especializada para la atención de menores. No, no va por allá. Va nada más en poder balancear las cargas, ¿no? De la parte administrativa, de la parte sustantiva del Poder Judicial. Sobre todo, Hernán, porque yo he escuchado protestas de la base trabajadora del Poder Judicial que dicen no hay justicia en la Casa de Justicia. En la Casa de Justicia no hay justicia, ¿no? Entonces, de repente, hay que pensar en este personal, ¿no? En estos servidores públicos que están sosteniendo el Poder Judicial. Y que son esos héroes anónimos, son los héroes que están ahí, que se arriesgan, que pasan mucho tiempo, los que hacen las guardias en los juzgados familiares. Es otra de las propuestas que hemos comentado, ¿no? La ley para una vida libre de violencia de las mujeres contempla medidas de restricción que deben ser tramitadas ante un juzgado, ¿no? En vez de cargar guardias, debería de pensarse en tener ya un lugar prácticamente dedicado a esto, ¿no? Para poder dar curso, porque además de nada sirve que las medidas se dicten por un juez si el juez no las puede difundir, si el juez no tiene el mecanismo, el arraigo para hacérselos llegar de inmediato a las instituciones de policía. Y no hablo solamente de la Secretaría Estatal, a las policías municipales, a todo el ámbito, para que ahora sí que quien tiene el temor fundado de que se pueda ir en su contra, goce verdaderamente de una medida de protección. Oye, Hernán, ¿y qué le dirías tú a las personas que dicen que la reforma judicial y la elección judicial es una simulación? Porque así como hay gente que está a favor, como tú has manifestado, también hay gente que dice, oye, esto es una vacilada, oye, va a llegar cualquiera. En redes sociales hemos visto, sobre todo en el ámbito federal, ¿no? Miren, este quiere ser tu magistrado y están criticando a personas que se inscribieron a este proceso. ¿Tú realmente crees que es una simulación? No, desde luego que no. Yo pienso que es una convocatoria pública abierta que buscó en el estado de Yucatán mucha gente inscribirse. Lo que pasa es que hubieron varios filtros, ¿no? Primero el filtro de la idoneidad, donde personas a lo mejor por no tener el promedio, por no tener la preparación especializada, fueron quedando en el camino, pero luego hubieron más de los 4 lugares para la boleta y se tuvo que recurrir a una insaculación. Me parece que esto que hemos visto hay que darle esta difusión porque la reforma es tan vigente y tan atractiva que la gente acudió a inscribirse. Y gente de todos los perfiles y contradictorias también, ¿no? Y con gente que incluso trabaja dentro del Poder Judicial y no solo del Estado. Personas del Poder Judicial de la Federación con sede en el Estado se inscribieron. Personas que tienen a cargo una especie de justicia administrativa, ¿okay? Que trabajan en contralorías, en titulares de responsabilidades, de quejas, que conocen el manejo de expedientes, también se inscribieron. Y eso vale la pena destacar. O sea, ¿tú crees que es una oportunidad para recompensar a gente que ha hecho carrera judicial? Yo pienso que es una doble vertiente. En primer lugar, la fuente de la materia prima de la academia, de la gente que tiene experiencia, pero que por alguna razón nunca entró al Poder Judicial, creo que es una muy buena oportunidad. Desde luego es mi caso de poder aspirar a un puesto de este tipo. Pero también a gente que lleva muchos años en esto, ¿no? Desde luego, claro. Que como hemos dicho, gente que ha hecho méritos, que son secretarios, tienen 15, 20 años ahí, actuarios, y que quieren ocupar una posición, creo que también es una cuestión muy importante. Y los estamos viendo en la boleta, que eso hay que destacarlo. Claro. Oye, ¿y qué te dice la gente entonces? ¿Que la gente no está confiando en los usadores? Bueno, mira, y quiere confiar en ellos, ¿no? Mira, yo pienso que eso es lo que platicamos un ratito. El hecho de ir a dar la cara va a tener un compromiso. A veces el anonimato detrás de una toga, hablando en sentido figurado, claro, ¿ok? Permite que hayan jueces que pudiesen hacer cosas de este tipo, ¿no? O sea, en mi tiempo en la Subsecretaría de Prevención, pudimos ser testigos de un caso de una liberación de una persona acusada
de un delito importante, no era cualquier cantidad de narcóticos, era una cantidad muy importante y no era para posesión ni era para tráfico, era evidentemente para comercialización. Y la persona salió, con una medida cautelar diferente a la de la prisión preventiva justificada. Insultante, diría, ¿no? Desde luego. Yo pienso que sí, yo pienso que ahí cualquier tecnicismo legal tiene que quedar abajo del interés social. ¿Okay? Yo no quiero pensar esas cantidades de, no sé, 400 kilos de estupefacientes, cuántas dosis se pueden convertir y el riesgo que representa para la juventud. O sea, tú ya estuviste del otro lado de la justicia. Me refiero a de los que integran la carpeta de investigación, de los que acusan, y supongo que has visto injusticias de repente por parte de juzgadores. Sí, claro, me tocó precisamente eso, ser la otra parte, sobre todo en materia penal, los que preparan las carpetas y los que los someten a la jurisdicción de un juez. Y te quiero destacar primero lo positivo, ¿no? He visto jueces destacados, jueces que hacen de verdad una verdadera labor al razonar, al abrir al debate, al diálogo jurídico en audiencia, para poder dejar una persona en una prisión preventiva justificada, que es un caso de excepción, pero cuando la situación lo amerita, hay que aplicarlo, claro. Y también me ha tocado ver cosas que uno no se entiende, claro, de qué pasó, cuál fue el criterio que llevó, y que esto hay que pensar que a fin de cuentas el Ministerio Público tutela a la sociedad, pero el juzgador no es una parte lejana a la sociedad. El juzgador imparte una justicia para la comunidad. Y así debe haber un montón de casos. Y me imagino que eso debe indignar y molestar a la gente. Y por eso mismo se presionó para que se aplicara esta reforma judicial, ¿no? Yo creo que quienes hemos sido víctimas de alguna injusticia, quienes en su casa han tenido algún procedimiento donde han salido lastimados por algo así, pues coincidirán en que es importante dar este sacudón. Porque a fin de cuentas lo que puede pasar es que esto mejore, ¿no? Gente con más compromiso social, gente dedicada al estudio independiente de las cosas y que no provenga de una, vamos a llamarla así, familia judicial o de un mismo sistema judicial que vaya teniendo complicidades atadas, ¿no? De repente es bueno que lleguen perfiles diferentes para este tipo de puestos. Oye, y usted me imagino que no va a ser un magistrado de oficina. No, desde luego que no. Yo estoy segurísimo que voy a ser magistrado de territorio, no de escritorio. Mi compromiso es regresar a donde he ido, recorrer todo el estado, acercar al ciudadano a la justicia. Yo he sido testigo, no me lo cuentan, ¿no? En mi práctica profesional, de que si uno llega a la barra del juzgado y uno llega a las 8 de la mañana, se puede quitar a las 3 de la tarde y no va a haber nadie que le pregunte qué se le ofrece. Y eso no es porque el técnico, insisto, ¿no? Sea un desatento, ¿no? Es porque están llenos de trabajo y porque además no hay una supervisión constante de quienes tienen esa labor, ¿no? Si por escrito se pega en los juzgados que tal día va a haber una visita y no sé qué, juren que ese día van a llegar todos muy bien vestiditos, con sus expedientes, no van a llevar ahí su desayuno, etcétera, porque es parte de una simulación, ¿no? El compromiso que estamos contrayendo es ir y estar muy pendientes de cada uno de los espacios donde se imparte justicia. Hay su ingrediente político siempre en toda campaña, ¿no? Y entonces yo le quiero preguntar su opinión, porque estamos pasando de una reforma judicial que impulsó al exgobernador panista Mauricio Vila en el 2022, si no me equivoco, que fue controversial, que vimos periodistas que lo criticamos, porque parecía que su único objetivo era apoderarse de este poder judicial y, bueno, hubo una presión para que renunciaran los anteriores magistrados, que al final la cuenta la Suprema Corte de Justicia invalidó muchos de estos artículos y se cuestionó la autonomía judicial y demás, y permitió que llegaran magistrados afines, ¿no? Afines al gobernador. Entonces estamos pasando de esta reforma a la reforma que también hay que señalarlo, ¿no? Que es que impulsó la 4T con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que siguió la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la reforma judicial de la 4T, ¿no? O sea, impulsada por la 4T. Entonces yo quería preguntarle su opinión, ¿qué significó pasar de esta reforma, especialmente en Yucatán, a esta que estamos viviendo ahorita? Pues mira, mi principal opinión es que lo valioso de esta reforma es la validación, el respaldo popular. El sacar a elección a las personas, el abrir a un diálogo previo, una campaña propositiva
porque mucho de esto que hemos visto en la campaña, a diferencia de una campaña tradicional de una elección constitucional, aquí hemos estado libres de ataques, guerra sucia, etcétera, ¿no? Y eso es algo importante. Los actores que estamos compitiendo lo hemos hecho con una altura, con una situación muy importante. Nos hemos dedicado a nuestras propuestas y no en denostar a nadie. Pero me parece que sí tiene un ingrediente político en cuanto a que esta propuesta viene de la reforma constitucional promovida por el presidente López Obrador, validada por nuestra presidenta y desde luego materializada aquí en el Estado. Pero insisto, lo valioso es que va a pasar por la aduana de la gente, va a pasar por la aduana del pueblo. A fin de cuentas, quien el pueblo decida será los que tengan el cargo. No van a llegar los magistrados que se lleven con el gobernador en turno, los magistrados afines, con el que estudié, con el que somos parte de un círculo político, ¿no? Que es lo que siempre se ha cuestionado antes, ¿no? Sí, claro, desde luego. Aquí, antiguamente, la facultad única del titular del Ejecutivo Estatal de proponer, porque no permitía el diálogo ni siquiera en el Congreso, ¿no? En el Congreso no podía decir, a ver, de estos 3 que me propusiste, no, pero aquí tengo uno que sí. No había. Tenía que ser esa propuesta, y si no hubiese la mayoría, se podía retirar, ¿no? Yo vi comparecencias, no sé si se acuerda, perdón, de la elección de la reforma judicial pasada, del 2022, donde iban a comparecer los aspirantes y los diputados no les preguntaban nada, no sé si se acuerda. Sí me acuerdo, la verdad. Entonces parecía ya todo planchado para que ya el favorito o la favorita llegara, ¿no? Sí, yo creo que, vaya, ahora estamos libres de esa simulación porque va a pasar por un tamizaje absolutamente constitucional en las urnas, que eso es lo muy valioso y rescatable. Oye, estaba hablando usted hace ratito de que es una campaña libre de guerra sucia y demás, pero también hemos visto de repente en redes sociales que a usted le han estado cuestionando un episodio de su carrera pública, y cuando usted fue delegado en el Instituto Nacional de Migración. Y es una pregunta obligada, ¿no?, que se tiene que hacer, ¿no? A usted se le acusó de un delito grave. Parecía más una acusación mediática, pero bueno, ahí está. Y me imagino que ha sido algo muy complicado para usted. Bueno, en realidad no es algo complicado, porque es algo que dejó de tener vigencia desde hace muchos años, ¿no? Desde 2014 no es una, son 2 resoluciones que garantizan y que confirman mi inocencia, resoluciones públicas que a lo mejor no tuvieron la difusión con la que tuvieron las acusaciones, ¿no? Y eso es... Sí, porque lo involucraban en una cuestión de trata de personas, ¿no? Sí, en realidad ni siquiera en lo particular solamente a mí, es una acusación abierta para muchas personas, pero que lo importante es que se quedó ahí, absolutamente en una acusación. Esto quiere decir que fue un expediente que se llevó en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, pero que nunca llegó siquiera a brincar a un juzgado. Se decretó en esa instancia un no ejercicio de la acción penal que, transcurrido el término, se dotó de firmeza legal. O sea, ¿ni siquiera llegó ante un juzgado? No, nunca llegó ante un juzgado. En la propia autoridad investigadora, ahí con las propias pruebas que se aportaron, se pudo dilucidar la no responsabilidad de mi parte. Y bueno, puedo entender que haya gente interesada en seguir contando historias antiguas, pero también veo con mucha satisfacción gente que está buscando las propuestas y que me busca para poder hablar de ello. Entonces, Hernán, ¿y qué pasó ahí? O sea, tú cuando te diste cuenta que era una acusación, no sé si era algo político, pero cuando ahí había una acusación, ¿tú qué hiciste para defenderte? Pues mira, fue una época donde incansablemente traté de buscar conocer primero la acusación a detalle, ver qué pruebas habían ofrecido y desde luego trabajar en la integración del expediente. Pruebas técnicas, pruebas periciales que demostraron ante la propia autoridad que me acusó que era yo totalmente inocente, y así se declaró y así ha quedado firme. Tan así que después de eso pude trabajar en la Procuraduría General de la República, fui subdelegado de procedimientos penales, y desde luego es una absoluta falsedad, es una calumnia el hecho de que yo haya estado siquiera retenido administrativamente, ¿no? En ningún momento, y eso pues es público, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a chambear en un lugar donde supuestamente te estuvieron persiguiendo, ¿no? Así es, claro, y desde luego que sería una incongruencia, ¿no? Pero lo fue, como tú dices, el ingrediente
probablemente político, pero lo importante es que hay unas resoluciones que demuestran esto que te comento. No es palabra, no es saliva, por decirlo coloquialmente, son resoluciones judiciales totalmente firmes. ¿Fue una injusticia entonces lo que tú pasaste? Que eso es parte de lo que yo quiero garantizar. Que no haya más gente que tenga que vivir injusticias de ese tipo, ¿no? Que no haya más gente que sienta zozobra por calumnias de este tipo. Y bueno, me imagino que eso debe ser algo que te motiva a ti para llegar al tribunal, ¿no? Desde luego que muchísimo, ¿no? Y desde luego que de ninguna manera con un afán revanchista, sino con un afán compensatorio, con un afán garante de que no van a haber más procesos a espaldas de las personas y de que todo va a ser transparente y legal. A fin de cuentas, la ley tiene que aplicarse con todo su peso a los verdaderos culpables. Correcto. Oye, y entonces podemos decirlo con sus letras de que tú fuiste víctima de una injusticia. Pues mira, tú lo estás comentando, ¿no? Yo te digo que desde mi punto de vista, pues es una calumnia que se ha repetido en algunos lugares muy específicos, quiero aclarar también. O sea, no es algo... Digo, yo he caminado, estoy caminando por todo el estado, estoy caminando por mi ciudad, por Mérida, sigo viviendo en el mismo lugar donde he vivido siempre, en la casa también que fue de mis padres. Vaya a estar como siempre, porque la gente que me conoce sabe que es totalmente una fantasía tantas cosas que se han dicho. Oye, ¿y cuáles son las propuestas que estás presentando a la gente? ¿Qué es lo que tú estás planteando para que la gente pueda decir, bueno, voy a votar por Hernán porque me parece interesante esto que propuso? Mira, lo más importante es la cercanía del Poder Judicial a las personas, la cercanía del Poder Judicial a la gente. Yo quiero garantizar un contacto directo, una supervisión personal estricta para esto. Pero también traigo la propuesta de la modernidad. La verdad es que el Poder Judicial de Yucatán, y hay que reconocerlo, ¿no? Y creo que hasta sus integrantes con una sana crítica lo pueden dilucidar perfectamente bien, le ha quedado a deber a los yucatecos, porque hay elementos de tecnología que se tienen que incorporar sí o sí. Es vergonzoso que hasta hoy no tengamos un expediente electrónico y que todos los trámites, absolutamente todos los trámites, requieran una presencia del ciudadano dentro de un juzgado. A nivel federal hace muchísimo tiempo que se puede tener un usuario electrónico y promover y recibir notificaciones a través de este medio. Los tribunales administrativos a nivel federal desde hace mucho tiempo tienen un juicio en línea, totalmente en línea. No hay prácticamente que llegar al juzgado. Y esto desconcentra no solo el edificio, sino que agiliza el trámite. Pero no hay el argumento, el pretexto puede ser, es que no hay lana para eso, debe ser muy caro. Probablemente sí. Con tristeza podemos ver que hay recursos para otras cosas, ¿no? Yo creo que es cosa de reorientar el presupuesto y poder ponerlo en función de lo que la gente necesita. Y no hay que estar a la altura del 2025, además, ¿no? O sea, ya estamos en una época donde la tecnología es vital. Y no podemos pensar que porque los yucatecos no tengamos aquí gente capacitada para echar a andar eso es algo que desde luego es descabellado, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hacemos en línea, tan simples, pero tan seguras, como comprar un boleto para un concierto, claro, como para ir a ver a los Leones, etcétera, ¿no? ¿Por qué no puedo promover en línea alguna situación que me puedan contestar de la misma manera y me obliguen a ir a consultar, que eso es peor, que me obliguen a ir a consultar un expediente físicamente al juzgado? Cuando yo llegue me van a decir, es que está en firma, está en el escritorio del juez, que lo tiene el proyectista, etcétera. Y a fin me van a hacer dar muchas vueltas, ¿no? Ay, y eso es súper pesadísimo, y eso es lo que hace que que la justicia se vea inalcanzable, ¿no? O muy lejana, por lo menos. O sea, la prontitud de la justicia, el que sea gratuita y todo, se queda simplemente en la letra por esta situación, ¿no? Entonces, ¿sería una de las cosas que llegando tratarían de ver la manera en que se pueda hacer realidad? Definitivamente. La modernización de los sistemas de impartición de justicia es una tarea inaplazable, así como la ciudadanización del propio Poder Judicial. Hay sentencias que no se entienden, solamente peritos en derecho lo pueden hacer. Digo, hay que buscar un lenguaje muy ciudadano.
Y específicamente estoy hablando del derecho familiar. En el derecho familiar hay que decirle al menor, ahora sí que con un lenguaje accesible, a qué es lo que tiene derecho, a qué se están obligando en sus padres, etcétera. Hay materias muy sensibles como esta que tenemos que garantizar que todos puedan entender perfectamente la resolución judicial. Y otra cosa muy importante, que le dejemos de tener miedo a la oralidad, porque si uno va y siendo también autocríticos, ¿no? Si uno ve un procedimiento oral familiar, vamos a darnos cuenta de que el juez comúnmente se reserva el dictar una resolución y no dictarla en audiencia, sino la recesa y obviamente la piensa bien y la dicta por escrito. Pero deberíamos de tener ya jueces capacitados altamente que puedan solucionar en audiencia, como en materia penal, y tener las resoluciones. Esto le daría muchísima más celeridad. Claro. Oye, y algo que ahorita te estoy escuchando y me llama mucho la atención, la manera en cómo estás explicando tus propuestas y demás, esto creo que va relacionado de que tú tienes muchos años dando clases, ¿verdad? Sí, la verdad es que desde 1993 soy maestro en la preparatoria Salvador Alvarado, he dado clase en la Universidad Modelo, en la Universidad Marista, en la CTM, y pues siempre me ha gustado la academia, ¿no? El tener contacto con los jóvenes es algo que nutre mucho y que permite pues actualizarse, ¿no? Porque pues ellos sí son expertos tecnológicos, ellos sí saben de este tipo de cosas y demandan cada vez mejor información. No, y esta actualización es súper importante si uno quiere llegar a estos encargos tan importantes, ¿no? Sí, la verdad es que no he dejado de prepararme, siempre tratando de dar lo mejor de mí. Yo soy maestro titular de lógica, de filosofía y de derecho, y eso ha hecho que yo me siga preparando. Antes de que iniciara todo este proceso judicial, de esta elección judicial, perdón, vimos que usted integraba parte del gobierno actual de Morena, ¿no? De que encabeza el gobernador Joaquín Díaz Mena. ¿Cuál es su relación con el gobernador? Y no sé si le han cuestionado eso. Oiga, está compitiendo alguien que trabajó con Díaz Mena. Bueno, yo fui subsecretario de Prevención y Reinserción Social. De la subsecretaría dependen, bueno, en el caso de los penales, los 5 cerezos, depende también la Dirección de Protección Civil, de Prevención al Delito, de Combate a la Discriminación, y le puedo decir que fueron 6 meses muy, muy intensos, ¿no? De trabajo prácticamente de todo el día, todos los días. Llegamos con un huracán, ¿no? Y sí, no teníamos en ese momento ni siquiera director de Protección Civil, se nombró en el curso y fue algo, pues vaya, de una inmersión total, pero de hacerlo con muchísimo gusto, ¿no? Y pues con el gobernador Díaz Mena yo tengo una coincidencia de visión que me parece importante, el acercamiento de los poderes al ciudadano, el buscar que siempre hay un bienestar para los que más lo necesitan, me parece que no es incompatible con una visión judicial, que de ninguna manera tiene que haber una identidad o una coincidencia total, pero sí en una visión de que a los yucatecos les hace falta tener un gobierno más cercano. Y cuando hablamos de un gobierno, pues estamos hablando del Estado, ¿no? De los 3 poderes, ¿no? De tener este contacto directo con la gente. Pero ¿no existe ahí un riesgo grande de que usted llega al caso de que llegue una magistratura, ser subordinado del gobernador, o tiene que haber una división muy clara ahí? No, definitivamente hay una división muy clara. Definitivamente nunca he recibido ninguna presión, ni la aceptaría yo. Y estoy seguro que el gobernador va a conducirse como lo hace, con respeto y con respecto a la división de poderes. Pero supongo que sí le planteaste esta posibilidad de que, oye, quiero inscribir, quiero participar en el proceso judicial. Desde luego que lo hice, no directamente con él, lo hice con mi superior jerárquico, es el secretario general de gobierno. A él le manifesté mi inquietud, y también, con toda claridad lo comento, de ninguna manera salir con una licencia, sino salir con una renuncia. ¿Usted renunció? Desde luego que sí. Mi relación laboral concluyó el 31 de marzo, y esto lo hice en aras de la transparencia, de poder tener todo este tiempo alejado de la función gubernamental y poder dedicarme a estar trabajando en esto. Ahorita que estabas platicando todo esto que implicó el proceso para poder llegar a esta campaña, ¿usted puede asegurar que no habrá magistrados improvisados en esta nueva etapa del Poder Judicial?
Pues bueno, yo lo quiero hablar por mí, ¿no? Yo quiero pensar que los demás siguen este parámetro, ¿no? De buscar porque tuvieron méritos. Pero en mi caso, desde luego que no es así. Yo tengo más de 30 años de ser licenciado en Derecho, tengo un estudio de posgrado en Derecho Penal, he tomado muchos diplomados, he dado cursos, he trabajado en diferentes áreas que tienen que ver con la administración pública, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Secretaría de la Función Pública. A últimas fechas me desempeñé como director jurídico contencioso a nivel nacional de la Financiera Nacional de Desarrollo, y eso pienso que me ha dado todas las herramientas para poder hacer un buen papel como magistrado. Y hace ratito platicaba usted sobre esta cuestión de los trabajadores judiciales. ¿Cómo va a ser la relación entre usted y ellos, no? Ahora que si el voto le favorece, ¿tiene que haber esta relación cercana con ellos? Pues desde luego que sí. Desde luego que sí, porque es algo indispensable, ¿no? Es algo indispensable, como hemos dicho, ¿no? La columna vertebral, todo el cuerpo son ellos, ¿no? Y valorarlos y platicar con ellos, ver sus necesidades y poder de inmediato ponernos a trabajar para hacer una sinergia en beneficio de la gente. No sé si me estoy anticipando mucho, pero incluso hasta ver la posibilidad de un incremento salarial, eso es lo que se tiene que analizar, se tiene que discutir, ver las condiciones económicas. Desde luego que sí, un incremento siempre es justo para la base trabajadora, para los que menos ganan, sujeto a cuestiones presupuestales. Creo lo primero que hay que hacer es hacer un estudio serio del presupuesto que se tiene para este año, de cómo se ha ejercido, de en qué se ha ejercido y poder tomar las medidas necesarias para corregir cualquier injusticia que haya. Oye, Hernán, ¿y de verdad será un poder judicial del pueblo o es solamente un eslogan de esta reforma? De mi parte pueden contar que así va a ser, o sea, de cercanía total y absoluta, de puertas abiertas, de no mayor formulismo, de no magistrados en una cúpula de cristal, sino de magistrados en territorio. Hablo de mi caso particular, de la cercanía con la gente, de buscar atender las necesidades. Que esto no quiere decir darle la razón a quien no la tenga, ¿no? Claro. Pero sí quiere decir el compromiso de ser objetivamente transparentes y cercanos con la gente. No, y la gente ya no quiere esas cúpulas, ¿verdad? Desde luego que no. Yo pienso que vaya, por muy magistrado, por muy integrante del Consejo de la Judicatura, etcétera, lo que hay que hacer es buscar a la sociedad y ser parte de ella. Oye, para ir cerrando, porque sé que tienes otros eventos, ¿qué es lo que viene durante la campaña? O sea, ¿qué estás, bueno, ya me dijiste que has ido a municipios, que estás haciendo las colonias, pero ¿cómo vas a encaminar este proceso? Pues bueno, estamos haciendo ya, después de las primeras semanas de conocimiento, estamos trabajando ahorita en las propuestas, en difundir a través de redes, a través del contacto directo con las personas, las propuestas que tenemos. Estamos trabajando en una que te la comento ahorita, que creo que es algo muy importante. Hemos visto que hay varios estados que el modelo de defensoría pública no depende del poder ejecutivo, depende del poder judicial. Y la verdad es que es algo sumamente importante porque, a símil del poder judicial de la Federación, garantizaríamos que los defensores públicos tengan la misma capacitación que la que tienen los jueces. Y eso, como pues, pasa también en el Tribunal Superior Electoral, de Justicia Electoral, ¿no? En efecto, y como debe pasar también en los institutos electorales, ¿no? De que hay unas defensorías ciudadanas que sean parte del propio órgano, ¿no? Y que no dependan de otro poder. Y eso garantizaría que pues, alguien que no tenga acceso a un abogado por cuestiones económicas tenga dentro de la sede de los juzgados ahí abogados capacitados y cubiertos obviamente por el Poder Judicial para poder atender. O sea, ¿no? ¿Se podría garantizar que la gente que defienda al pueblo sea gente capacitada? Yo tengo experiencias de integrantes del Instituto Federal de Defensoría que son excelentes abogados penalistas. La verdad es que como Ministerio Público Federal nos daba incluso, pues no quiero decir la palabra temor, pero sí mucho respeto tener enfrente de nosotros a un abogado público. Mucho más que el que nos inspiraba litigantes. Te hablo con toda la honestidad del mundo. Porque es gente que le llega la jurisprudencia, el semanario, la capacitación y que están en el ambiente. Y eso creo que es algo muy importante. Esto no creo que sea de la noche a la mañana, porque pues es algo que requiere una inversión presupuestal importante y también requiere sentar las bases de la transferencia porque tampoco se trata de dejar sin trabajo a la gente del instituto actual de la Defensoría y buscar una transferencia viable
para poder garantizar una mejor tutela de los derechos de los ciudadanos. No, imagino que hasta pudieran hacer así como que pasar diferentes etapas para poder contratarlos, o sea, buscar perfiles fuertes, ¿no? De que digas, no, esta persona tiene un currículo impresionante, lo necesitamos como defensor, ¿no? Así es, buscar eso, buscar tener también un escalafón, porque tampoco podemos cometer injusticias laborales, ¿no? O sea, ir dándole la oportunidad de que el crecimiento personal y de capacitación también interfiera en su salario. Es algo importante. Oye, Hernán, y bueno, ¿para qué magistratura estás compitiendo? Estoy compitiendo para la magistratura 14ª. Puedo decirlo, ¿no? Ciertamente es época de campaña. Mi número es el 28. Claro. El 28 hay que escribirlo en la parte de arriba de la boleta. En el estado van a haber 2 boletas a nivel estatal, perdón, la boleta rosada, que es para magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y la boleta verde, que es para los integrantes del Tribunal de Disciplina. En mi caso, yo compito en la boleta rosada con el número 28. ¿Y qué materia es su magistratura? Pues bueno, mi expertise es en materia penal. Uh-huh. La división de áreas que tiene el Poder Judicial tiene 2 salas, uh-huh, que son civiles y penales. Yo me inscribí a una de ellas y por eso quiero competir. Entonces es buscar su número, que es el 28, muy ponerlo en el recuadro correspondiente a la terna, no a la terna, perdón, a las candidaturas que están compitiendo, y es poner, también se puede subrayar, ¿no? También se puede subrayar, también se puede marcar, pero lo idóneo, el voto válido por excelencia, es poner en el recuadro de la magistratura 14ª el número 28. Ok. Oye, ¿algún mensaje final que le quieras dar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Pues yo creo que estamos ante una oportunidad histórica. Como hemos comentado, ¿no? Es una reforma que va a ser un parteaguas en la vida pública de nuestro país. Y me parece que todos podemos ser parte de esta transformación, todos podemos vivir la experiencia de haber votado en esta primera elección judicial, y de ahí la invitación a que salgan a votar este domingo 1 de junio, ¿no? Yo sé que hay calor, sé que hay muchas cosas los domingos, sé que también el Poder Judicial pues no da becas, no da apoyos, pero lo que siempre hemos dicho, el Poder Judicial, como debe de ser, da tranquilidad. Da tranquilidad de saber que cuando uno se ve inmiscuido en alguna controversia legal, va a haber una resolución objetiva y transparente. Claro, y que Yucatán dé el ejemplo, como siempre lo ha dado, de participación ciudadana, ¿no? Pues mire, yo fui secretario ejecutivo del Instituto Electoral de 2000 a 2006 y soy testigo de que cuando el promedio nacional era el 40%, los yucatecos casi llegábamos al 70%. Siempre hemos sido inmersos en las decisiones públicas, y yo espero que este 1 de junio no sea la excepción y la gente salga a votar. Hernán, pues te agradezco mucho que te hayas dado esta oportunidad, este espacio en tu agenda para poder platicar con nosotros, conocer tus propuestas, conocer tu trayectoria. Vamos a estar muy pendientes de lo que viene en esta parte ya un poco más de la mitad que falta de la campaña electoral, y vamos a estar pendientes de todo y seguramente nos vamos a ver en el tribunal. Herbert, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento muy contento de estar aquí, sobre todo, pues bueno, dirigirme a tu audiencia y poder hablar de estas propuestas. Perfecto, pues muy bien. Te agradecemos mucho, y a todos los que nos escuchaban y nos vieron, les invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales, de las otras entrevistas que también vienen, y bueno, que se mantengan informados en nuestro portal de noticias, hazruido.mx. Muchas gracias, seguimos haciendo ruido.